Muy buenos días a todos, bienvenidos a este House View local. Hoy me toca moderar a dos grandes del análisis económico y financiero que tenemos. Tenemos el lujo acá de contar con Mili Gismondi y Juanjo Vázquez. Con ellos vamos a estar hablando obviamente de este tiempo de definiciones que suponemos que se acercan para Argentina. Así que muy buenos días Mili, buenos días Jota, ¿cómo andan? Buenos días, Martín. Buen día, Jota. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno. Estimados, tuvimos desde el último House View local que tuvimos, aparentemente no pasó nada, pero pasaron un montón de cosas y rumores. Obviamente tuvimos movimientos en los activos financieros, tuvimos movimiento del Banco Central, sorpresas en cuanto a las ventas de divisas. Así que bueno, si les parece, arrancamos con Mili, su panorama macroeconómico, hacemos, como dijo el general, 50-50, después viene J con todo el análisis financiero y qué recomendaciones de inversión hacemos. Así que todo aquel que quiera hacer una consulta, los vamos moderando por acá por el chat. Así que, Mili, cuando quieras, Dale, Martín, ahí arranco. Pongo la presentación, avísenme si se ve y se pasa. ahí perfecto, Mili. ¿Y Poner se en pasa ya el presentación. semáforo o no? Ahí estamos. Perfecto. Bueno, como vos decís, en un mes pasó de todo. Ya vos en el House View pasado habías mostrado que este semáforo que tenemos siempre para ver un poco cuál es la situación había empeorado algo en el margen. Había empeorado, de nuevo, cada uno de los componentes, pero bastante en el margen y todavía no habíamos, o sea, seguía, como vos decís, verde-amarelo, justo en tono brasilero después del partido, ¿no? Pero seguía así. Esta vez, lamentablemente, volvió el rojo o alguna señal de alarma un poquito mayor que no teníamos desde septiembre. ¿Por qué? Porque el Banco Central tuvo su peor mes hasta ahora, o sea, viene teniendo su peor mes desde que asumió el gobierno, ¿no? En términos de venta de divisas, o sea, ya acumula en marzo 1.000 millones, 1.080 para ser precisa, venta de divisas, cuando en enero y febrero había vendido un promedio de 1.700. Entonces, Em, realmente, digo, fue un cambio de tendencia y ahora vamos a tratar de explicar por qué y qué es lo que pasó. Pero por otro lado, como vos decías, tampoco es que hubo tantas novedades, o sea, o no hubo tantos cambios. La economía de este mes no es tan distinta a la economía de hace un mes en términos de los fundamentos. La situación fiscal sigue siendo sólida, por eso lo pintamos de verde. Es cierto que versus febrero es un poquito peor y vamos a hacer un zoom en esto. ¿Y por qué un poquito peor? Porque los gastos, en parte por una base de comparación muy fuerte, vienen creciendo muy por encima de los ingresos y esto es algo que vamos a tener que monitorear a lo largo del año. La actividad económica, la verdad que mejor, se sigan recortando lo que sería ahora ya dato definitivo de cuánto fue la recesión en el 2024. La recesión terminó siendo de 1,7%. La verdad es una recesión muy acotada para para lo que había sido el principio del año, y se dio, y ahora lo vamos a ver, esa recuperación en B que tanto hablaba el gobierno. La inflación sigue siendo verde, digo, porque estamos en torno al 2%, 2,4 fue febrero y esperamos lo mismo para marzo. O sea que sigue siendo buen dato, pero en el margen peor porque había quienes decían que en febrero ya se rompía el 2%, eso no sucedió en febrero y no va a probablemente suceder en marzo por lo que son los datos que hay hasta ahora, y recién esperamos ese 2%, o sea que se rompa el 2% para mayo, siempre que lo cambiario siga sin ningún tipo de cambio justamente. Una deuda pública que está en el mismo, siempre en amarillito. ¿Por qué? Porque venimos todos los meses acumulando y sumando stock de deuda pública, sobre todo por la apreciación cambiaria, una brecha que nos generó un susto fuerte, sobre todo la semana pasada, con los dólares financieros subiendo, incluso sobrepasando ese 1.300. Después J lo va a comentar en detalle. Una situación política que
sigue siendo buena, por eso siempre pongo en el margen, ¿no? Digo, porque tiene una aceptación el gobierno por encima de los 50 puntos, pero con algunos, o sea, empiezan a entrar algunas balas, diría Martín. La marcha de los jubilados generó algún tipo de rigidez y encima los indicadores de confianza de Itela empiezan a mostrar algún tipo, o no sé si empiezan, pero sí mostraron una caída por primera vez después de varios meses. El cepo claramente está en el centro del debate y hay una incertidumbre del esquema cambiario por el acuerdo del FMI, que es por lo que o sea, la siguiente línea de este cuadro se pintó de rojo, ¿no? La duda cambiaria es lo que generó tanto ruido en el mercado y en definitiva en la economía. Pero además de este pantallazo general, siempre nos gusta ir a los detalles, así que vamos a empezar sobre todo por la parte más sólida, que es todo lo que tiene que ver con el bienestar económico, sigue siendo bueno con esta actividad que en definitiva fue en B. Como vemos en ese gráfico, la economía rebotó muy fuerte a partir de abril del 2024, o sea, el fuerte de la crisis estuvo en el primer trimestre, pero después ya rebotó. Es cierto que muy impulsada por el agro, muy impulsada por todo lo que es minas y canteras, o toda la parte en realidad energética de Vaca Muerta y demás, pero bueno, en definitiva fue una recesión mucho menor. Que haya estas diferencias tan marcadas, lo venimos diciendo siempre, la heterogeneidad que tiene el crecimiento genera también diferencias en el empleo, porque los sectores que crean empleo son los sectores que en realidad en el 2024 sufrieron y mucho, sobre todo construcción, industria, y esto para poner en números, además de lo que representan en el empleo, hay que tener en cuenta que el año pasado sí, el agro creció y por eso creó empleo, pero creó 8.000 empleos en blanco registrados, versus la construcción, que por la caída del 18% interanual, cayeron los empleos en la construcción en blanco registrados, sino incluso mucho mayor, en torno a 50.000. Entonces, esta diferencia se siente, se ve en los números y se palpa en la calle, incluso con algunos indicadores laborales que indican que cada vez más gente está insatisfecho con su trabajo, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque los empleos son con baja calidad, bajos salarios. Entonces, probablemente, como venimos diciendo siempre, no vamos a ver números de desempleo altos, está en 6,4, la verdad, bajo para lo que es este nivel de PBI, pero con una calidad que se empieza a sentir que esos empleos no alcanzan y esto algo en la calle se siente, aunque esta vez también se sintió y se esperamos ya solamente por un tema de arrastre que deje 3 puntos para el 2025, o sea que el 2025 vamos a crecer en torno al 5. La inflación sigue en el terreno de las buenas noticias, aunque con resistencia a la baja, entonces no tan buenas noticias. En marzo fue del 2,4%. Es cierto que con un gran componente del aumento de la carne que pegó en 0,5, pero en marzo no, en febrero, pero marzo probablemente veamos un valor similar o hay incluso algunas consultoras que miden inflación que lo tienen un poquito por encima, más en torno a 2,5. Y esto que tiene que ver con que sí, se bajó el crawling, entonces se esperaba que la inflación de bienes comprima y comprima bastante y como pesa casi un 70% en el IPC, baje la inflación y no se terminó dando tanto. ¿Por qué? Porque los alimentos, que son bienes, tuvieron un impulso fundamentalmente por la carne, pero no solo la carne, el pollo, las verduras, frutas. O sea que se está viendo cierta presión y ahí está el debate del gobierno que dice, bueno, es estacional y la realidad es que no veríamos una estacionalidad marcada, sobre todo en el tema de la carne. Es verdad que los principios de año siempre esto se ve, pero bueno, tanto en febrero aumentó 11% la carne y para marzo se estima en torno a un 5%, o sea, lo que le pondría una presión extra a la inflación que tiene esa resistencia. De todas formas, sin ningún salto cambiario, en abril estaría cerca del 2,1 y en mayo ya podría romper ese 2%, o sea que sigue la desinflación, pero un poco más lente, o sea, no es apto para ansiosos, ¿no? Para quienes veían que, bueno, rápidamente
estamos rompiendo el 2 o incluso hablaban cercano al 1, no, esto no se da. Y entonces esto sigue generando mes a mes esta apreciación cambiaria que tanto hablamos y que vamos a hablar en el resto de la charla, porque en definitiva es, como siempre decimos, el talón de Aquiles del programa económico. Con una pata fiscal que sigue muy firme, el primer bimestre volvió a marcar un superávit primario y financiero, pero como vemos, el año pasado fue del 0,8 y este año ya ese superávit primario es del 0,5, o sea que con algún tipo de menor resultado fiscal. Esto es esperado fundamentalmente porque este año toda la parte de licuación fuerte que tuviste en el primer trimestre del año pasado no lo vas a tener. Entonces, como siempre dijimos y se estima, y el consenso del mercado también está ahí, lo que fue un superávit primario del 1,8 en 2024 se transformaría en un superávit primario del 1,2 en este año, en el 2025. O sea, es por debajo del año pasado. Esto no es una tendencia, sino más bien mostrar que parte del ajuste del año pasado tiene que ver, y ahora lo vamos a ver, con una fuerte licuación, que esa licuación, por supuesto, no queda para siempre. Una cosa es la motosierra, que sí hace un ajuste fiscal, y otra cosa es la licuación, que tiene un efecto un poco más corto. Entonces, y eso se está viendo también cuando vemos cómo es la dinámica del gasto primario, ¿no? Por algo, el gasto primario sube un 19% interanual real. Estas cifras son muy abultadas, sobre todo por lo que les decía del primer bimestre, sobre todo el año pasado, donde la caída del gasto fue fenomenal. Entonces, toda comparación contra ese primer bimestre te va a dar un aumento. Entonces, por eso es que el primer bimestre del 2025 te da un aumento del 16% real versus el primer bimestre del año pasado. ¿Y por qué es esto? En parte por esta base de comparación, y para ver eso lo que hacemos es desglosar entre primer semestre y segundo semestre. Como vemos, el primer semestre, por ejemplo, las jubilaciones cayeron un 24% real, en el segundo un 4%. Esto es lo que vemos, ¿no? Del efecto licuación. ¿Por qué? Porque ese 24% fue licuación, pero no fue obviamente un ajuste tan brutal en las jubilaciones, sino que las jubilaciones son un 9% menos que el primer bimestre del 2023. Eso refleja mejor el ajuste que se hizo sobre las jubilaciones, y por eso es que vamos a ver tasas interanuales en estos meses fuertes. Pero como vemos, ya a partir de junio del año pasado, el gasto público, que había tocado un mínimo, algo subió y por ahora se mantienen esos niveles. Hay que monitorear que se mantenga en torno a estos 9.000 millones de pesos constantes y no aumente. Siempre que no aumente, lo que vemos es que la motosierra continúa, o sea, o continúa su efecto. La licuación fue parte del primer trimestre del 2024 y no mucho más. Pero bueno, la pata fiscal hay que seguirla de cerca porque no es tan fácil de lograr ese 1,2, pero entendemos que se va a lograr y sigue muy firme. Pero la pata cambiaria, siempre lo dijimos, pero lo repetimos, es el talón de Aquiles del modelo. Con reservas somos de los que más insistimos con que las reservas netas están en negativo, el tipo de cambio real multilateral tocando también, o sea, niveles muy bajos. Y si bien esto era así, en el último tiempo empezaron a sumarse más vulnerabilidades que se reflejaban no solamente en el tipo de cambio multilateral, sino en los efectos que esto tiene, ¿no? Entonces la pata cambiaria suma vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque el saldo comercial ya no es el del año pasado, y esto tiene lógica, ¿no? Porque si bien la energía y el agro siguen aportando, o en el primer bimestre aportaron, ya no tenés el efecto de la recesión. Y no solamente entonces importas más, y no solamente importas más porque no hay recesión, sino porque al estar apreciado el tipo de cambio te conviene, o sea, o te alienta la importación. Y por eso es que vimos un salto de las importaciones del 42% en febrero del 2025. Entonces, la pata comercial, que es lo que primero vemos de la pata cambiaria, se está achicando, todavía mantiene el superávit, pero se está achicando. ¿Qué esperamos para este año? Es que el agro siga acompañando, la energía fundamentalmente otorgue un superávit incluso superior al del año pasado,
pero el agro, si bien aporte y sea buena la cosecha, no va a ser la del año pasado, o sea que va a aportar un poquitito menos. A hoy las estimaciones agrícolas con las lluvias que trajeron mucha calma, recuerden que cuando en enero les decíamos que el 45% de los suelos tenían condición de sequía, bueno, ahora esto es 16%, o sea, la verdad que la sequía alivió, o sea, se alivió mucho, siempre el campo algo dice de que algo falta, pero la verdad que es mejor la proyección de cosecha. Por lo menos no es la sequía que supimos tener en el 2023. Pero bueno, el agro algo menos aporta. La energía va a aportar y lo que seguro te va a generar un superávit comercial menor es que las importaciones van a seguir creciendo con fuerza. Por otro lado, también esta apreciación cambiaria lo que te hace es consumir en dólares, ¿no? Y no solamente consumir con tarjeta de crédito y el turismo emisimo vuela. Ayer salieron los datos de turismo, aumentaron los turistas argentinos que salieron del país un 70% en febrero, bajaron los que vinieron del país un 30%, o sea que esa apreciación cambiaria se ve aunque no querramos, ¿no? Pero es cierto que hasta febrero había cierto círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque había confianza en que este crawling se iba a mantener en el 1%. Esto también hacía que las liquidaciones de exportaciones tengan un flujo normal, incluso hasta en febrero fueron mayores que lo normales, en parte también por la baja de retenciones y demás, pero fue un buen flujo de exportaciones del agro. Aumentan, o sea, esta confianza te hace que, bueno, se aumenten los préstamos en dólares y eso te genera una suba de las reservas, o sea que el Banco Central en el primer bimestre compró lo que les decía, 1.700 millones por mes en el primer bimestre. Entonces, dadas estas compras, desde el gobierno decía, bueno, ¿dónde está el atraso? ¿Dónde está el atraso si el Banco Central compra siempre? Y esto de alguna forma, aunque obviamente en el mercado y todos los analistas económicos sabían que ese atraso estaba y está, bueno, genera alguna confianza de decir si el gobierno se planta con que el crawling va a ser del 1% mensual o incluso te va a llevar al cero, sí, esa confianza y ese círculo virtuoso se retroalimenta. Pero llegó la duda sobre el acuerdo del FMI, si el acuerdo del FMI va a generar o no algún tipo de esquema, o sea, de cambio en el esquema cambiario, y esa duda que empieza en este círculo virtuoso, bueno, empezó a generar ruido en todo este círculo. Entonces, ya el agro no liquida como en febrero, no liquida mal para hacer un marzo, pero bueno, bajó de 180 millones diarios como tenía en febrero a en torno a 80. Los préstamos en dólares no tienen el dinamismo que se mostró sobre todo en diciembre, enero y febrero. Estamos casi en la mitad de crecimiento de los préstamos en dólares. Entonces este círculo virtuoso se rompió y por eso es que llegamos a esta semana tan negra en materia cambiaria para el Banco Central, que vendió en los últimos 10 días más de 1.300 millones y que es la peor semana desde diciembre del 2023 o el peor registro. ¿Por qué? Porque, de nuevo, se rompió este círculo virtuoso por las dudas que genera este acuerdo con el FMI. Un acuerdo del FMI que seguramente muchos de ustedes están participando de esta charla para saber en dónde estamos y tenemos más dudas que certezas. Tenemos algunas certezas y fue bueno y calmó el mercado que ya tenga carácter de ley, se aprobó, o sea, diputados ratificó el DNU, eso es algo bueno porque no hay posibilidad alguna de veto. Se va a hacer un acuerdo, o sea, el DNU lo que te dice es que se hace un acuerdo de facilidades extendidas, que son acuerdos más largos, generalmente con reformas estructurales, pero son acuerdos más largos y por eso el plazo de a 10 años con 4,5 periodos de gracia, eso es algo bueno porque despeja o despejaría de cuando se dé todo lo que tenga que ver con los vencimientos con el FMI de los próximos años, que sobre todo a partir del 27-28 empiezan a ser más fuertes en materia de capital. El DNU lo que habilita al Ejecutivo es a cubrir vencimientos con el FMI hasta el 2028 y recomprar deuda del Banco Central. Esto es lo único que dice y gracias a eso podemos inferir algo del monto, ¿no? O sea, entre las dudas justamente está ese monto. Por las características del DNU, más por lo que se ha ido
diciendo tanto, o sea, extraoficialmente, tanto por el gobierno, incluso por el FMI, sería al menos de 15, mayor a 15.000 millones el monto total, o incluso superior a eso. ¿Y por qué podemos inferir esto? Porque para cancelar los vencimientos de capital con el FMI por los próximos 4 años, si consideramos estrictamente que se firma en abril del 2025 y llega hasta abril del 2024, son 14.000 millones de dólares. Si consideramos los próximos 4 años completos, 2029, son 18.500. O sea que si hablan de cancelar vencimientos de capital, esos montos estarían incluidos. Después se dice que se va a recomprar parte de las letras intransferibles que el Banco Central tiene con el Tesoro, y eso tiene un valor de evaluación del Banco Central de 23.000 millones de dólares, una evaluación nominal de 69.000 millones. Esto pongo un punto sobre esto. Esta es la razón por la que dicen que la deuda bruta con este acuerdo bajaría. ¿Por qué? Porque el Tesoro tiene evaluado la deuda con el Banco Central por los 69.000. Por lo tanto, si toman deuda por el valor real, bajaría la nominal, porque se endeudarían, por ejemplo, el próximo vencimiento de letra intransferible, que es de este año, de 10.000 millones, el Banco Central lo tiene evaluado por 3.300. Con 3.300 podría cancelarla, pero le baja el pasivo con el Tesoro o sea, al Tesoro por 10.000. Entonces, por eso bajaría la deuda bruta, manera contable, pero bueno, eso es parte del argumento de por qué las letras intransferibles también entraron en esta discusión. La duda, más allá de eso, que probablemente el acuerdo se firme por un monto bien elevado, es el monto 2025, y por ahí pasa la gran duda, ¿no? Junto con si hay algún cambio en el esquema cambiario, pero ¿por qué eso? Porque, bueno, dependiendo el monto que le den este año, es también la flexibilidad de cómo se llega a mantener este esquema cambiario o no, o al revés, o por ahí el FMI dice, bueno, para darte más este año necesito mayor compromiso o algún tipo de cambio en el esquema cambiario. Lo cierto que el monto de 2025 podría llegar a ser, y esto es totalmente especulación, parte, o sea, si se quiere cancelar la letra con el Banco Central de este año, serían 3.300 millones. Los intereses que aún restan pagar con el FMI son 2.100, y todavía hay 1.000 millones de los desembolsos vigentes de la revisión actual del acuerdo. O sea que en torno a 6.500 millones podría ser un monto que se pueda dar este año con fondos frescos, que serían solamente los 1.000 o los 4.300 si sumamos lo de las letras intransferibles, pero ahí entra la gran duda y por eso está marcado en rojo, ¿no? ¿Se pide o no se pide este cambio en el esquema cambiario? La realidad es que no solamente no lo sabemos, sino que la pulseada es, dependiendo del día, hacia dónde gana esa pulseada. Por lo tanto, lo que sí se sabe, y ayer, por ejemplo, salió estamos en buenos avances, y lo cierto es que el gobierno parecería, y en todas sus declaraciones, no quiere ir a un escenario de un salto cambiario en lo inmediato, por el efecto que podría esto generar en la inflación, y en definitiva, si genera en la inflación, genera también en el soporte político, ¿no? Que es el gran, o sea, la baja de la inflación fue el gran activo político del gobierno. Por lo tanto, sería difícil imaginar un camino de salto cambiario en los próximos meses, pero por supuesto también está el fondo que te presta plata y te dice, bueno, tampoco te quiero dar plata con este dólar tan barato. Y encima estos ruidos y esta demora y esta ventana, y por eso también pusimos acá el cuándo se firmaría, ¿no? Esta ventana entre que el gobierno salió a decir el acuerdo con el fondo está cerrado y que se firmaría más mediados, fines de abril, bueno, da lugar a especulaciones y empieza a correr un poquito más la situación, porque ya no estamos en un dólar financiero de 1.200, sino estamos en un dólar financiero de 1.300, y esto obviamente le da algún tipo de asidero, estos son los vencimientos, pero paso por acá, le da algún asidero, algún escenario alternativo, ¿no? Nosotros
por el momento tenemos un escenario base, que es que el acuerdo con el FMI se cierra en abril, pero sin cambios inmediatos en materia cambiaria, que se harían después de las elecciones de octubre. Entonces la inflación seguiría esta desaceleración paulatina, aunque un poco más lenta de lo que muchos imaginaban, y recién en mayo tocaría este 2%. La tasa de interés seguiría en línea con la inflación, no muy, o sea, una baja muy agresiva, porque eso también compromete lo cambiario, y una actividad económica con un rebote, no solamente por la base o el arrastre, sino también por el dinamismo del crédito. El escenario alternativo es que se den fondos, pero con alguna corrección cambiaria o mayor flexibilidad. Y también esto son algunas señales que da el gobierno a veces, que dice que por ahí se va a dar alguna flexibilidad del cepo sin un impacto a la gente. O sea, lo que quieren decir es que sin un salto cambiario, por lo menos en el dólar oficial. Obviamente esta corrección cambiaria en este escenario alternativo es antes de las elecciones. La inflación, incluso si se da en los financieros, algún tipo de impacto tendría, y entonces la presión al alza en la tasa de interés también se vería. ¿Qué es lo que te cambia uno u otro? No solamente lo cambiario, sino también hay que tener en cuenta siempre por qué estamos tan interesados en entender cuánto es el monto que va a dar el FMI este año. Es por el programa financiero del 2025. O sea, hoy por hoy Argentina tiene necesidades financieras por 15.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tiene déficit en la cuenta corriente cambiaria. Lo decía, se los decía antes, el saldo comercial devengado viene o sea, se viene achicando, y el saldo comercial cambiario también. No solamente, o sea, ya sería un déficit, además tenés los intereses con el FMI y los intereses con multilaterales. Entonces, tenés un déficit de cuenta corriente cambiaria en torno a los 9.000 millones de dólares, más amortizaciones de deuda por casi 7.000. Eso lo que hace es que se tenga que cubrir esto, y ahí es donde decimos, bueno, se llega o no sin salto cambiario en este año. Y por eso es que cuánto te dé el FMI este año te cambia la película, porque estos 15.500 millones si refinancian intereses, si dan algo por las letras intransferibles, pero con alguna utilización, te despejaría al menos la mitad de estas necesidades de financiamiento, o casi la mitad, sobre todo pensando que los organismos internacionales que vencen 3.000 millones de capital más 2.000 millones de intereses, probablemente también refinancien. O sea, si el fondo hace un acuerdo con Argentina, también sería pegado en la cola de ese acuerdo, también vendría la refinanciación con organismos. O sea que estas necesidades de financiamiento se achicarían muchísimo, algo que sí podría sortearse hasta las elecciones sin problema. Entonces, tenemos que ver no solamente si se firma o no, sino el monto, sobre todo de 2025, no solamente el total, y en particular estar muy atentos a estos cambios o no cambiarios del esquema cambiario, que es la gran duda y que lamentablemente no se las puedo dilucidar en el día de hoy, aunque nosotros tenemos un escenario base donde las correcciones cambiarias, por lo menos más fuertes, pasarían después de las elecciones. Hay que tener en cuenta también que esto no solamente está teniendo un impacto en lo cambiario, sino en la tasa de interés, que tiene una presión al alza, ya la tenía antes, y esto tiene que ver con que el mercado de liquidez en pesos se está cortando. Entonces eso ya está generando cierta resistencia a la baja de las tasas. En el medio, con especulaciones y con ruido en lo cambiario, si no se convalidan tasas más altas, esto también generaría mayor presión sobre los paralelos. Por lo tanto, la otra gran duda que se va a terminar de saber qué está convalidando el Tesoro y el mercado es mañana, con la licitación del Tesoro. Vence una licitación muy, muy grande, y el Banco Central no, disculpen, el Tesoro se jugó reabriendo lo que es Dólar Link. Eso puede dar señales de decir, bueno, si no hay mucho apetito por eso, entonces no hay tanta presión por una devaluación, y si llegase a haber
algo de demanda por esos instrumentos que son de junio de este año y del 2026, de enero del 2026, lo que te indicaría, bueno, es logré rolear parte de mi vencimiento de 9 billones que vencen. Entonces, de alguna forma es una situación en que en ambos casos va a tener el gobierno para contar una historia positiva. Se me termina el tiempo, así que paso a las proyecciones fundamentalmente de este escenario base, que es el que por ahora mantenemos, entendiendo que aumentaron las probabilidades del alternativo, con un PBI que se recuperaría fuerte, con una inflación mensual que iría bajando y con un tipo de cambio que recién pegaría un salto post elecciones o en el tercer, cuarto trimestre del año que viene, de este año, de fin de año. Bueno, Martín, espero haber llegado con el tiempo. perfecto, Miri, muy bueno, muy claro. Y bueno, como vos bien lo dijiste, seguimos con este escenario base que les veníamos comentando. Obviamente, a tener cuidado con el alternativo, que es el que ganó probabilidad, todavía no lo venció. Pero bueno, para ver cómo posicionarnos en nuestras inversiones, lo tenemos a Jota. Así que, Jota, cuando quieras, arrancamos y vemos qué nos recomendás, cómo posicionarnos. Perfecto, ahí vamos a estar compartiendo la pantalla. Bueno, para arrancar, bueno, mucho de lo que decía Milagros está contenido en esta diapositiva. La verdad que en el House View anterior yo suponía que íbamos a llegar a la cosecha y el acuerdo con el fondo sin la incertidumbre cambiaria que estamos viviendo en estos días, que generó esta pérdida de reservas, casi 1.038 millones de dólares viene perdiendo en marzo. Recordemos que, bueno, por lo menos enero y febrero había comprado casi 3.560 millones de dólares, los cuales gran parte usó para intervenir en el MEP cable. Y bueno, obviamente estas dudas en cuanto a la política cambiaria posacuerdo con el Fondo Monetario, que de alguna manera está ligado a el importe de desembolsos que termina siendo mayor a lo que esperábamos en principio, generó un desarme de posiciones de bonos en pesos. Ahora vamos a ver búsqueda de cobertura de futuros de dólar, que de alguna manera también te afecta todo lo que es el mercado de deuda a pesos, cancelación de la deuda comercial en dólares y diferimiento de la liquidación de exportaciones por cómo estaban las implícitas de futuro de dólar, que generó la fuerte pérdida de reservas por el MUL del Banco Central. No obstante, no hubo una transferencia a lo que es el mercado de crédito hard dólar, el riesgo país ante obviamente la expectativa de cierre del acuerdo con el fondo, estuvo contenido, cerró en niveles de 762 puntos, más allá de lo que está pasando en el mercado internacional, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, es clave también ver cómo se rompe la dinámica actual. Esperemos con esta licitación que se va a dar en el día de mañana, si hay atractivo por los instrumentos Dollar Link, que algo comentaba Milagros, la reapertura del TZB25 que vence el 30 de junio de este año, y el D16E6 que vence el 16 de enero, logra contener esta demanda por cobertura, ya que el Banco Central no estuvo en el mercado de futuros aquietando las aguas. Pero bueno, es verdad que muchos de los factores que venían abasteciendo de dólares al Banco Central en el mundo está condicionado. El menor superávit comercial que lo mostraba Mili, enero y febrero consiguió Argentina un saldo comercial de 400 millones de dólares. Este ratio que veníamos hablando también en los últimos House View de entre préstamos y depósitos ya está llegando a un límite donde es mucho más difícil ver crecer los préstamos del sector privado en dólares que tienen que liquidarse al MULT, ya que los depósitos, bueno, se comprimieron bastante, vienen cayendo 2.000 millones de dólares en lo que va del 2025, están en 29.500 millones, y lo que es los préstamos ya están arriba de 14.000 millones de dólares, crecieron muy fuerte, 3.200 millones de dólares en lo que va de este 2025, pero bueno, ya está en un ratio de 50%, que era el objetivo que veníamos marcando. La deuda comercial, ante la incertidumbre de tipo de cambio, claro, se vienen cancelando. Antes
La TNA de devaluación del 12% anual, que comparaba contra tasa de política monetaria del 29, era una invitación al carry trade, se pone en duda este 12% y bueno, es lógico que se desarmen parte de esta deuda comercial y bueno, el mercado internacional, que ahora lo vamos a ver en gráfico, vemos que hubo de alguna manera una suba de los spreads de los triple C, que habían arrancado el año en los 500 puntos básicos, ahora llegó a los 612 puntos, con esta incertidumbre en cuanto a la política de tarifas que quiso fijar Donald Trump. Acá se ve mejor en el gráfico superior, fíjense el spread de los triple C, venían en 500 puntos básicos, que es la línea negra punteada, llegó a 650 puntos básicos, ahora está en niveles de 612 puntos básicos. Lo que es el spread de los B subió, pero 40 puntos, levemente por encima de donde estaba. Esto nos genera que el potencial de compresión de riesgo país ahora sea un poquito menor, dada que la percepción de riesgo internacional termina siendo mayor. Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos a ver qué puede tener esta implicancia con el cable y el MEP. Después vamos a hablar un poquito más de lo que es bonos. Y bueno, es verdad que marzo terminó siendo un mes malo para el carry trade. Yo pensaba que iba a ser bueno, no obstante, bueno, se dio una suba de 5,7% en lo que va del mes del dólar cable, 5,3% de lo que es el MEP, con este flight to quality o desarme de posiciones de carry trade, que hay que estar viendo si el acuerdo implica la eliminación del blend, que para mí el blend no va a durar mucho, capaz bajan al 10%, eventualmente en algún momento lo van a sacar. El dólar exportador hoy es de 1.112 pesos, un 4,1% por encima del tipo de cambio oficial. Obviamente la brecha del 21% que está ahora entre cable y tipo de cambio oficial explican este 4%. Si eventualmente se eliminara el dólar blend y el Banco Central o el acuerdo con el fondo implicaría una compensación de dicha devaluación a los exportadores, sería un impacto limitado, ¿no? Hay que ver dólar turista, que el cable no pase, cable MEP pase el dólar turista, porque ahí implicaría mayor demanda de dólares por MULC y no tanto por MEP. Pero bueno, es algo a monitorear. No ha pasado dólar turista en lo que va del 2024 hasta la fecha. Y bueno, es clave obviamente que de alguna manera vuelva a comprar dólares por el central, ya sea bueno, que anuncien finalmente el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional, o bueno, de alguna manera cubran esta incertidumbre hasta la cosecha, que no falta mucho, falta poco menos de un mes como para que se produzca el ingreso estacional que siempre se da de dólares del campo. Pero bueno, estos dólares que venían comprando en enero y febrero por MUL, estos más de 3.500 millones de dólares, eran el combustible para que intervenga en el mercado. Ya enero es dato cierto, intervino con 984 millones de dólares. Abajo se ve la intervención, la operatoria diaria en MEP y cable en temas 1 de BIMA, siempre que supera 50 millones de dólares diarios, ahí la probabilidad de que haya intervenido el Banco Central es muy alta. El viernes vamos a conocer el dato de febrero. Las estimaciones rondan entre una intervención de 600 a 650 millones de dólares y bueno, marzo habría sido de 450 millones de dólares. Obviamente esta situación nos lleva a que haya una pérdida de reservas. Las netas están en 5.436 millones de dólares con dato al 20 de marzo. Vamos a ver cómo continúa, pero bueno, es algo, es una circunstancia obviamente que vamos a ver si se tranquiliza con la licitación del día de mañana, con esta oferta de los dos bonos Dollar Link, porque es clave que el Banco Central vuelva a comprar reservas por el MULC para tener poder de fuego y seguir interviniendo en en este programa de gobierno marcado desde julio del 2024, donde quiere
clavar la oferta de pesos, con lo cual de alguna manera rescata los pesos que emite comprando dólares por el MULC, vendiéndolos en parte por el MEP y cable en el mercado. Vemos cómo está el tipo de cambio, tanto cable y MEP, traído a valor presente por tipo de cambio real multilateral. Promedio de la presidencia Milei, obviamente es poco tiempo el que tiene. El cable fue 1.606 pesos, arrancando en el 2023 de niveles de casi 3.400 pesos, traído a precio de hoy, como les digo, por tipo de cambio real multilateral. A la fecha de hoy, obviamente, estamos en 1.295 pesos, MULC promedio 1.246 pesos contra 1.077 que cerró, si mal no recuerdo. En términos históricos, ¿cómo estamos? Estamos levemente por debajo lo que es cable de lo que fue la presidencia de Macri. Vamos a ver cómo sigue la brecha, 21%. La verdad que pensábamos que iba a mantenerse en niveles entre 15 y 11%. Es clave, bueno, no quiero repetir, pero bueno, obviamente una vez que el Banco Central retome la compra de dólares, yo creo que se va a disipar este riesgo, pero hasta que eso no pase, vamos a tener que estar sufriendo, ¿no? Como les decía, bono hard dólar, toda esta circunstancia que se dio en el mercado de créditos pesos, que ahora lo vamos a ver, y lo que fue MEP Cable no se trasladó a lo que es renta fija, y en parte, como decía Milagros, por buenos datos de actividad económica, por buenos datos de situación fiscal y por éxitos políticos registrados por el oficialismo, que no es un tema menor. Eliminaron las PASO, se produjo un quiebre en el bloque del Senado, de Unión por la Patria, y hubo un tema puntual muy importante. La Cámara de Casación rechazó el pedido de apelación de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad. Le queda una última instancia, la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte rechaza la apelación de sentencia por la causa vialidad antes del 17 de agosto, Cristina Fernández de Kirchner podría no ser candidata por provincia de Buenos Aires, y el riesgo político, que explica gran parte de nuestro riesgo país, podría disiparse o ayudaría a disiparse. En el corto plazo, obviamente, esto va a depender más que nada de lo que se sepa con el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí me imagino que vamos a poder comprimir a niveles de piso de triple C, que serían 610 puntos básicos de hoy. No es mucho, el spread hoy por hoy es de 136 puntos básicos. Y una vez despejado el riesgo político con las elecciones, yo me parece que vamos a estar entre el spread del riesgo de los B en Estados Unidos y los triple C. O sea, sería una compresión que podría llegar a ser de máxima 450 puntos básicos, pero bueno, si lo vemos donde están ahora, el spread de los B es 400. Estamos a 456 puntos básicos, nuestro riesgo país. De los triple C estamos a 136 puntos básicos. Yo me parece que despejado el riesgo electoral vamos a estar en esos niveles. ¿Qué pasó con respecto a los otros triple C? La verdad que nosotros no variamos mucho en lo que va del mes, más allá de esta circunstancia que se dio en todos los bonos corporativos norteamericanos, en donde lo que fue los triple C venían rindiendo 9,8%, ahora están en 10,45%. No se trasladó tanto a los países soberanos con calificación de deuda triple C, lo podemos ver en el gráfico inferior. A la izquierda está el G30 con comparables de dichos países, no variaron su rendimiento. El G30, bueno, lo viene haciendo desde comienzo de año, cuando el riesgo país había tocado 560 puntos básicos. El GD35, gráfico inferior, mano derecha, está en los mismos niveles que estuvo cerrando en febrero. Los bonos de los países triple C no variaron. Acá está el ejercicio que hacemos, siempre los entregamos. Hoy por hoy te daría mayor potencial de upside si convergemos a este promedio de países triple C, sacando los casos de Ecuador, Bolivia y Ucrania.
Bueno, el mayor potencial de apreciación sería el GD38, 16,6%, la paridad se tendría que ir a 80%. Me sigue gustando dentro de todo más lo que es tramo corto por el fuerte desembolso que hay en el corto plazo. La compresión sería de 11%. Esto es un ejercicio teórico más que nada, pero bueno, la lógica sería que si hay un desembolso con el fondo y hay acuerdo, se normalice un poco más la curva y ayude al tramo corto de la deuda. Y dentro del tramo corto de la deuda, en el House View pasado hablábamos de que se había ampliado mucho los spreads de lo que es soberanos contra bopreales y subsoberanos. Bueno, lo que pasó hasta ahora es que este spread que venía haciendo en el gráfico inferior izquierdo, vemos el spread de GD30 con el Bopreal 1C. Bueno, este spread se achicó, con lo cual está dando una oportunidad para comprar el Bopreal 1C, que teniendo en cuenta que los desembolsos del Fondo Monetario van a ir a reforzar las reservas del Banco Central y este instrumento tiene el put de Arca, me parece que es dentro de las opciones que tiene el mercado hoy por hoy la mejor opción en cuanto a lo que es tramo corto. Vamos a ver los rendimientos. Acá está el rendimiento suponiendo que se paga impuestos en abril del 2017, que te da una TNA de 12,1%, el GD30 está en 12,6%. Me sigue pareciendo interesante. Voy rápido porque me parece que estoy mal con los tiempos. Lo que es subsoberano, bueno, más allá de toda esta circunstancia que se dio con las reservas, no hubo variaciones, inclusive siguió comprimiendo muchos de los emisores con buen carácter, siguieron comprimiendo spread respecto a los soberanos. Ahí vemos la gráfica, lo que es el gráfico de área en columnas celestes es el GD30, y bueno, el resto son los comparables. El único bono que terminó subiendo de rendimiento de los que están en esta gráfica es el BA37 de Buenos Aires, que venía rindiendo casi 15%, ahora está prácticamente en 16%, pero recuerden que la provincia pagó servicio de deuda el 1 de marzo, con lo cual, bueno, esto de alguna manera por el desembolso que hizo, casi 7%, casi 6% de la inversión, explica parte de esta suba de los 100 puntos básicos. Algo que les quiero comentar en esta diapositiva, bueno, Milei en la apertura de sesiones en el Congreso hablaba de una competencia que querían hacer entre distintas jurisdicciones en un proyecto en donde el IVA se iba a separar con otros impuestos nacionales en un porcentaje para nación y otro porcentaje a provincias como para que compitan entre ellas para atraer inversiones. Lo que les quería mostrar dentro de todo es la dependencia a fondos nacionales. Esto en principio obviamente se haría en una igualdad de condiciones de la situación actual. Muchas de las provincias dependen muy fuerte de lo que son los ingresos nacionales, de las que veníamos recomendando. Jujuy y Salta son las que de alguna manera estarían un poquito más comprometidas. Jujuy, 72% de los ingresos vienen de fondos de coparticipación, Salta 65,7%, el resto de los casos que mencionábamos, Córdoba, provincia de Buenos Aires, para los casos arriesgados, Neuquén 15% nomás, Santa Fe 53%, tiene una circunstancia limitada. Esto es una variable más que hay que considerar con también el stock de deuda sobre el patrimonio provincial, el resultado financiero que tiene cada una de las provincias y el resultado financiero sobre el stock de deuda. Sigo repitiendo, me gustan por el carácter muchas de las provincias, pero es verdad que ya lo que vienen cotizando termina siendo muy bajo a lo que en alguna manera cotizaban. Santa Fe, hablo siempre, Santa Fe prácticamente no tiene deuda, pero bueno, ya rinde 8%. Córdoba está rindiendo 8,5%, el bono más corto que va a vencer este año. El CO27D está rindiendo 8,6%. Mendoza 8,9%. Pero bueno, siguen con un stock de deuda bajo, siguen de alguna manera apreciándose, no hay mucho más para ganar en cuanto a lo que es capital. Es verdad que
cotizan en forma atractiva si lo comparamos con los corporativos, pero bueno, no hay mucho más para sacarle el jugo, sí los mantendría en cartera. Y lo que venimos hablando, ¿no? De toda esta circunstancia en cuanto a la duda de cómo seguiría la política cambiaria, generó desarme de posiciones de carry trade y búsqueda de cobertura. Hubo un empeñamiento muy fuerte en lo que es futuro de dólar, cuando se empinan las tasas implícitas del futuro de dólar. Exportadores no te liquidan, de alguna manera los importadores, ante el miedo de que haya variaciones de tipo de cambio nominal, tratan de anticipar importaciones. Obviamente hay un esquema de pago que tienen que respetar, pero bueno, esto generó que se produzcan fuertes subas de las tasas implícitas que el gobierno quiere calmar, no interviniendo, no ofertando futuros en el mercado, sino ofertando vía el Tesoro instrumentos dólar link. Vamos a ver si tiene suerte. Como les mencionaba, ¿no? Se va a reabrir el TZB25, que está rindiendo TIR de menos 4,9%. Recuerden que es un bono muy corto, es el 30 de junio del 2025, con lo cual la TIR hay que tomarlo con pinzas. Vale 1085 contra un spot de 1077. Y bueno, que con vencimiento dólar link al 16 de enero del 2026. Esperemos que esto tranquilice la tasa implícita de futuros. Va a haber jugadores que van a ser sintéticos de tasas en pesos. Esto generó obviamente un salto de toda lo que es la curva de rendimientos. Lo que es tramo largo de estar rindiendo casi 2,1% de tasa efectiva mensual a fines de enero, ahora está en niveles de casi 3%. Bueno, los duales están en niveles de 2,7%, suponiendo su conversión de tasa fija. Vamos a ver cómo están las curvas. Impactó obviamente en todas. Los bonos SER están arriba de 10%, lo que es tramo de duration superior a un año. Nuestras break-even dan que, bueno, el mercado supone que va a haber una inflación mayor de lo que estimamos nosotros, con lo cual creemos conveniente estar en caps cortas en el tramo corto. Si quiere más cobertura uno en el tramo largo, bueno, hay instrumentos que ajustan por ser, que fíjense, están rindiendo entre 10 y 11%. Nosotros venimos suponiendo este esquema de evaluación post-elecciones y traslado a precios de un impacto menor. Las break-even entre SER y tasa fija están suponiendo inflación de 2,7% mensual en los próximos meses hasta agosto. Son niveles altos, con lo cual lo que es peso, yo le diría LECAPS para lo que es tramo corto. Sí me quedo más tranquilo con lo que es ser tramo largo, pero bueno, nuestro ejercicio también nos da que las LECAPS largas están bien. Y vamos a lo que es acciones. Lo que es acciones, tuvimos de alguna manera una toma de ganancias en el Standard & Poor's 500 con, bueno, un recálculo de las ganancias esperadas por índices. El mercado descuenta que el Standard & Poor's va a tener un crecimiento de ganancias, tanto en el 2025, 2026 y 2027 de 2 dígitos. Toda esta política cambiaria que quiso aplicar Trump como amenaza, de alguna manera hizo replantear al mercado si efectivamente alcanzarán estos niveles de crecimiento de las ganancias, cotizando a ratios un tanto elevados en lo que es Price to Book Value. El Standard & Poor's no está muy lejos de lo que estuvo en los máximos de la burbuja de las .com en el año 2001. Esto generó que el VIX tocase niveles de 30 puntos, ahora está en niveles de 17,5 puntos, dado obviamente un replanteo en lo que es esta política cambiaria a la cual venía amenazando Trump. No son niveles en donde uno permita suponer que lo peor ya pasó. No sé si va a pasar, si esto va a ser un mínimo y rebotó. La verdad que de los máximos el Standard & Poor's ahora está menos 6%, no más, vino recuperando. Que hay que tener en cuenta que la posición técnica es mala, con lo cual
los inversores están muy metidos. Se puede ver en el gráfico del fondo de la American Association of Individual Investors, en donde te muestra que el 67,5% de la cartera está invertido en acciones, con lo cual la posición técnica no es buena. En lo que es bonos es un 14,6%, y en lo que es cash, si bien vino repuntando, está en niveles de 17,4%. Y bueno, lo que es los ratios en cuanto a Bull Bear te muestran que daba una circunstancia de rebote, pero hay que ver si es un rebote o es un cambio de tendencia. Hoy por hoy no podemos garantizar que haya sido un mínimo y se mantenga en la tendencia, pero es algo para seguir monitoreando, y obviamente esto generó un impacto en las acciones argentinas, por lo que venimos comentando siempre, ¿no? Post-Trump hubo un FOMO respecto a las acciones argentinas, que podemos verlo en este ETF ARGT, que bueno, es el Global MSCI Argentina, que es de alguna manera el termómetro en cuanto a la demanda impulsiva por exposición a la Argentina, más allá que el ETF tenga 22% de mercado libre, con lo cual no es tan representativo, no es un riesgo puro argentino, pero bueno. Volvamos a los hechos. Fíjense, había 6 millones de acciones armados de este ETF a comienzos de septiembre, perdón, a comienzos de noviembre. Gana Trump el 5 de noviembre, se va a casi 13 millones y ahora está depurando un poco esta posición, está en niveles de 11,75 millones de los máximos de 13 millones. Más allá del repunte que tuvo las acciones, ahí vemos el flujo. Veníamos comentando que nos generaba cierto temor, dado todo el flujo que había ingresado, que haya un desarme de posiciones. Lo hubo en marzo, en lo que va de marzo hay una retracción de 98 millones, pero bueno, de lo que entró desde noviembre hasta febrero es poco menos del 20%, es algo para seguir monitoreando, pero dado cómo reaccionó el Merval, esta circunstancia que veníamos hablando, que debería encontrar soporte entre los $1.800 y los $1.700, se viene respetando. Recordemos, $1.800 fue el máximo del 2018, 1.710 era la media móvil de 200 ruedas, llegó a testear $1.745 el 10 de marzo, y en la jornada de ayer terminó cerrando en los $1.919. Estas son las variaciones respecto al Merval en pesos, que bueno, registra una caída de los máximos de 13,3%, lo que es el Merval, pero bueno, obviamente al Merval le juega a favor el salto en los dólares cable MEP, que fueron de poco menos del 6% en lo que va del mes. Ahí vemos la representación gráfica de lo que fue el Merval. El riesgo país, bueno, veníamos comentando, en 2.350 puntos estaba muy elevado el Merval, debería haber suponíamos que iba a comprimir, esto pasó, se mantuvo por encima de la media móvil de 200 ruedas, tuvimos un salto leve en lo que es dólar cable, que se puede ver en la línea naranja, la vuelta, y dentro de todo lo que es renta fija se mantuvo muy bien, con lo cual, bueno, como les decía, ya estos niveles empiezan a ver riesgos atractivos en cuanto a ratios que dentro de todo no eran los que habían sido a comienzos de enero. Es verdad que la brecha destruye valor. Ahí hay un gráfico donde podemos ver cómo quedarían tanto el Enterprise Value EBITDA y el Price Earning Trailing, suponiendo la brecha del 20%, que es la brecha que tenemos hoy por hoy. Esto es un ejercicio teórico, la verdad que en el tiempo hay que suponer que no va a tener brecha, pero bueno, es verdad que destruye valor la brecha, es algo que tenemos que monitorear. Ahora bien, Milei dice que va a sacar el cepo antes de fin de este año, yo le creo, con lo cual volvemos a lo mismo de siempre. Hay que ver casos en lo que es energéticos. Vista, le veníamos hablando mucho de Vista, debajo de 50 era oportunidad. La producción no está subiendo hasta que
no esté activo el duplicar de Oldelval y puedan evacuar. Obviamente el costo de evacuación por camión le generó una baja en los márgenes importantes en el cuarto Q. El salto de vista en la producción se va a dar en el segundo semestre, debajo de 50 de esa oportunidad. Ahora vamos a ver Pampa. En lo que es financiero, por arrancar, bueno, lo que son los bancos, la verdad que yo me mantendría al margen, más que nada porque están cotizando a Price to Book Value Galicia 2, francés 1,6. BMA 1,5, esto suponiendo el patrimonio neto en dólares a fin del 2024 con el precio de hoy, pero buscaría y contemplan promedio un ROE 2025 de 15%, con lo cual existiendo bonos que ajustan por ser en niveles de 11%, me parece que lo jugaría por ahí más que nada, o lo jugaría con Vima, que la verdad que presentó un balance al cuarto Q que fue muy bueno. Fíjense, ahí está la tabla en dólares al oficial, terminó registrando una EBITDA de 50 millones de dólares, las tres patas de negocios, ingreso por depositaria, ingreso por mercado y otros ingresos operativos tuvieron saltos muy fuertes. La verdad, lo que viene creciendo, los activos bajo custodia, es muy importante, terminó llegando a niveles, a tipo de cambio oficial similares a lo que estaban en enero del 2018, y el volumen operado diario, fíjense que es el gráfico que está abajo a la izquierda, viene superando muy fuerte, tomando en dólares oficiales, lo que era en los últimos años, en lo que es renta variable, que consigue gran parte de los ingresos por mercado, está operándose un volumen de casi 160 millones de dólares, y en lo que es renta fija está operándose casi 6.000 millones de dólares diarios. Tengan en cuenta, la verdad que está cotizando con Enterprise Value EBITDA de casi 5, suponiendo un EBITDA 2025 con 180 millones de dólares. Tiene activos financieros propios por 420 millones de dólares, hoy vale 1.300 millones de dólares, y en la asamblea que ahora se va a realizar los primeros días de abril, estoy tratando de leer la fecha, pero la verdad me juega una mala pasada a la vista. Si mal no recuerdo era el 8 de abril, bueno, va a tratarse la aprobación de dividendos por 39,34 pesos a ser distribuidos en dólares, reserva futuros pagos de dividendos de 13,11 pesos. Recordemos que cerró en 440 pesos, o sea que esto implicaría un dividend yield de 11,95%, suponiendo los dos desembolsos, y esto se da gracias a el decreto 1146 del 2024, de fin del año pasado, que derogó una normativa creada en la época de los militares que impedía a Caja de Valores distribuir más del 10% de los resultados. Esta distribución de dividendos también se va a dar con una distribución de dividendos en acciones, en donde te van a dar una acción por cada una de existencias, con lo cual, bueno, siempre que aumentó el capital social, tuvimos alzas en el market cap de Vima. La verdad que creo que vamos a tener una política de distribución de dividendos establecida a futuro, con lo cual esto le podría dar más sustento, y bueno, obviamente viene creciendo a un ritmo muy importante. Antes, parte de los ingresos operativos no se reflejaban porque terminaba comprando dólares cable con los ingresos que tenía, y eso generaba ciertos quebrantos. La verdad que hoy por hoy no lo viene haciendo la compañía, la verdad que es interesante, es para mirarlo. Pampa ya, 11,5. Buen balance, la verdad que este desarrollo del Rincón de Aranda, con la ampliación de Oldelval, muchos de los pads que están perforados van a producirse la fractura, con lo cual ahí vamos a tener un aumento de producción que va a llegar a 20.000 barriles en este 2025. Esa producción está hedgeada a $1.72. Seguimos viendo como atractivo, el último balance fue muy bueno, 938 millones de dólares de EBITDA. Lo que es Rincón de Aranda, más que nada para ya con 2026, con una producción de 40.000 barriles día, podría llegar a generar
manteniendo ese nivel de producción, un EBITDA de más de 500 millones de dólares año, con lo cual podríamos tener un salto de EBITDA hasta una proyección de incremento de hasta 1.500 millones de dólares, lo que es gas también tiene proyecciones muy importantes. No quiero ampliar, bueno, cortamos acá para tener tiempo a preguntas. Y bueno, les dejo la palabra, chicos. Bueno, muchas gracias, Jota. Bueno, ya estamos en tiempo un poco. La mirada, Jota, si querés una última pregunta como para cerrar es, supongamos que tengamos el escenario alternativo que nos mostraba Mili, en el cual este mes y medio o este mes que tenemos hasta el acuerdo, seguimos sin novedades, seguimos con el Banco Central vendiendo. ¿Cómo sugerís posicionarte para esta transición hacia el acuerdo? Mirá, yo te diría hard dólar. La verdad que lo que es deuda, me parece interesante estos niveles. Como te decía, Bopreal 1C me parece que está dando oportunidad. Había una consulta respecto a corporativas, que la verdad no lo mencioné porque por una cuestión de tiempo nos sigue pareciendo interesante. Obviamente no va a haber ganancias de capital puntualmente. Hacía menciones de la OND Vista, es interesante. BSC, TO, está rindiendo casi 8%. Ahora en el informe vamos a decir las ON que vemos interesantes. Hay un lote grande, Transportadora de Gas del Sur, TSC, 3O, Pampa, MGCO, LPF garantizada 2031, pero están en niveles de 7,5-8% de rendimiento. Son niveles interesantes de carry, pero no da para ganancias de capital. Y bueno, yo estaría expectante a lo que se firme el acuerdo. La verdad que yo creo que en algún momento va a dar ingresos y vamos a tener una cosecha con liquidación fuerte y no sacan el blend. En ese momento debería haber un ingreso de dólares por cable MEP que por lo menos te limite la suba que sigue teniendo, que vino teniendo en estos días. Pero bueno, en principio, hasta que no tengamos certeza de que por lo menos lo que es las tasas implícitas del futuro dólar se tranquilicen, estaría un poco más cauto, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, Juanjo, Mili, muchísimas gracias. Vamos poniendo fin a este nuevo House View. Ya nos veremos, ojalá que en el próximo de abril ya tengamos las definiciones ya hechas. Muchas gracias a todos por participar y Hola. recuerden que como dijo J recién, esto lo vamos a poner en perspectivas, no solo el video, sino también el informe, donde ahí vamos a tener un poquito más de detalles en las recomendaciones que recién les decía J y también el escenario macro que nos describió muy bien Mili. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Chao, hasta Gracias, luego. Martín. Chao, Jota. Chao.